El concepto de inconsciente acuñado por Freud es objeto de debates en torno a su singularidad y actualidad, tanto en el corazón de las comunidades psicoanalíticas como en diversos campos del pensamiento contemporáneo, siendo la representación una noción fundamental en la construcción del concepto freudiano. A menudo se señalan los límites de lo simbólico, pero es a partir de esta arista que Lacan retoma el concepto para alejarlo definitivamente de toda idea naturalista y fenoménica. Se afirma así que el inconsciente freudiano no puede ni debería ser asimilado a lo inconsciente deducido por las neurociencias, aun cuando ciertas elaboraciones freudianas parecieran justificarlo, quedando cuestionado el inconsciente como reservorio de huellas némicas o memoria orgánica. El inconsciente no es un descubrimiento de Freud si se piensa que la noción y la palabra inconsciente formaban parte del lenguaje ordinario, del campo filosófico, psicológico y psiquiátrico de su tiempo. Él mismo lo confirma cuando insiste en nombrarlo como nuestro inconsciente, indicando que aunque se trate del mismo término, hay otros inconscientes, es decir, homónimos que remiten a conceptos diferentes. Pero si entendemos descubrir como quitar un velo, desocultar, no puede negarse el carácter inédito del concepto que mereció el adjetivo de freudiano por parte del psicoanalista francés Jacques Lacan, en el curso de los debates actuales, internos y externos al psicoanálisis, y en los que el inconsciente ha sido objeto de discusión. La retoma de este concepto por Lacan es un aporte fundamental. En estos se señalan, contra la concepción de un inconsciente puramente hecho de símbolos, los límites de la representabilidad. Estos planteamientos han sido discutidos desde puntos de vista diversos por psicoanalistas que siguen su enseñanza, reafirmando que el inconsciente freudiano no puede ni debería ser asimilado al inconsciente deducido de las neurociencias, aun cuando ciertas elaboraciones freudianas parecieran justificarlo. Un breve recorrido por el concepto permitirá demostrar esta afirmación. Es evidente que la noción de una cierta ignorancia, de un no saber del sujeto que piensa, se reconoce desde la antigüedad, y que el germen del inconsciente freudiano está en lo que lo precede. Sin embargo, esa noción de inconsciente de la antigüedad se trata más bien de lo no consciente. Lacan ha señalado que solo hubo la necesidad de crear una noción de inconsciente después de Descartes, fundamentalmente en el momento en que se hace la identificación de psiquismo y conciencia. Descartes, Leibniz, Fichte, Schopenhauer o Nietzsche son algunos de quienes están en la línea de predecesores del concepto de inconsciente en Freud, a lo que se agrega la psiquiatría dinámica, que desarrolló la idea de fuerzas incognoscibles que limitan la autonomía de la conciencia. En las cartas a Fliess, valioso testimonio de los orígenes del psicoanálisis, se verifica el temor constante de Freud de encontrar en otros pensadores aquello que consideraba su propio hallazgo. Freud dice en una de estas cartas: «No sin intención digo nuestro inconsciente, pues aquello que con este nombre designamos no coincide con lo inconsciente de los filósofos. Los filósofos lo consideran únicamente como la antítesis de lo consciente, y la teoría de que, además de los procesos conscientes, hay también procesos inconscientes, es una de las que más empeñadas discusiones han provocado. Es entendible que la mera descripción de ahora consciente, ahora no consciente, no dejó satisfecho a Freud de ninguna manera. Lo verdaderamente importante tenía que ver con una eficiencia de la representación inconsciente que no tenía modo de penetrar en la conciencia sin esfuerzo. Sin pretender un recorrido total por el concepto en Freud, señalamos que el inconsciente adquiere así un tercer sentido más importante que los demás. Allí consigna que lo inconsciente, de ser un mero carácter enigmático de un cierto proceso psíquico, pasa a ser considerado como una categoría psíquica cuyo valor de indicador supera su significación como propiedad o cualidad. Se trata del carácter de sistema del inconsciente, cuyo signo distintivo es el de ser inconscientes de los procesos singulares que lo componen. El inconsciente, así, pasa de ser una cualidad de lo psíquico a ser designado como un sustantivo.
En diversas ocasiones, Freud reiteró como premisa básica del psicoanálisis la diferencia entre inconsciente y consciente, sin dejar de insistir en un estatuto propio particular para el inconsciente. En otras palabras, no quiso plantearlo como una no conciencia. El punto de llegada freudiano es entonces una disimetría entre consciente e inconsciente. No se trata de contrarios. Ahora bien, como no se trata de abordar la discusión acerca de la existencia o no del inconsciente, sino qué tipo de existencia atribuirle, esto nos conduce a la pregunta por su contenido. Ahora bien, preguntar de qué está hecho el inconsciente toca en un punto álgido el aporte lacaniano al inconsciente freudiano en el intento de despojarlo de sustancialidad. Entonces, ¿qué contiene el inconsciente? La concepción moderna ha hecho de lo simbólico la característica de lo humano, pero la idea de representación, con todo el problema de la relación entre la representación y aquello que es representado, sufrió en el siglo XX una caída en el arte y en la filosofía. No se trataba de representación, sino de presentación. Según Deleuze, Freud estaría sometido a la tiranía de la representación porque su inconsciente es una especie de teatro. Freud habla de representaciones inconscientes, pensamientos inconscientes, o en ocasiones, procesos, actos, mociones. Estas últimas remiten a la pregunta de si puede hablarse de pulsiones inconscientes, cuando realmente éstas no pueden ser objeto del inconsciente, tan solo el representante que las representa. La utilización de la palabra representación por Freud, además del uso clásico, pareciera más bien aquello que del objeto viene a inscribirse en los sistemas mnémicos y en donde se propagará de signo en signo en una constante coordinación con otros y desligados de una cualidad sensorial. Así pues, el afecto, que es un componente fundamental de lo único que es susceptible en el inconsciente, es de ser representado. No hay afectos inconscientes, pues en lo inconsciente solo hay representaciones. El contenido del inconsciente parecería ser para Freud representaciones, investiduras de huellas mnémicas. Las representaciones inconscientes se hallan ordenadas en forma de fantasías o guiones imaginarios, a los cuales se fija la pulsión y con la que no hay ningún lazo preestablecido, sino contingente, azaroso. Se trata de huellas mnémicas que, como marcas escriturales, podrán o no ser activadas según sus vías de facilitación, o de surcos que abren caminos, ser borradas, conservadas, transcritas y retranscritas. En 1898, Freud le explica a Fliess lo que ya había expuesto en El proyecto de psicología para neurólogos. Es decir, el supuesto de que el mecanismo psíquico se ha generado por superposición de capas y que de tiempo en tiempo el material de huellas mnémicas experimenta reordenamiento e inscripciones de acuerdo a nuevas concernencias y a nuevas etapas de la vida. La memoria no existe de manera simple, sino múltiple, quedando registro en diversas variedades de signos. Se trata de traducciones que opera el aparato psíquico. Si dicha traducción es denegada, a eso le llama represión, siendo lo sexual lo que más inhibe la traducción de signos a una nueva fase. Pero hay procesos que escapan a la cadena asociativa y se refiere a acontecimientos que tienen el carácter de impresionante de la infancia, experiencias en el cuerpo propio por el encuentro con la palabra del otro y que permiten el enunciado de Lacan. El inconsciente es el discurso del otro. Lo que buscamos resaltar es lo que tiene que ver con la respuesta que daría Freud al interrogante por el inconsciente, que sería algo así como: el inconsciente está hecho de representaciones. Este es un punto que nos interesa destacar, para señalar el carácter problemático en el que devino la noción de representación. Para Freud, toda representación estuvo ligada a la percepción de un acontecimiento primero, que no siempre era posible encontrar. Y si no se encontraba, había que suponerla o construirla en la ontogénesis, historia individual, o en los sedimentos de la cultura, en los de la especie, así fuera bajo la forma del mito. Lacan dice: el inconsciente no es perder la memoria, sino que es no acordarse de lo que se sabe.
Todo lo tocante al inconsciente solo juega sobre efectos del lenguaje. Es algo que se dice sin que el sujeto se represente, ni se diga allí sin que se sepa qué dice. Desde muy temprano en la obra de Freud, la noción de representación implica el desajuste con lo orgánico, aquel síntoma que habla de una representación que no concuerda con lo anatómico. A su turno, Lacan se pregunta, ¿qué es lo que hace al inconsciente de Freud tan diferente a los anteriores? Y contesta que Freud encuentra algo que pertenece al orden de lo no realizado en esa ranura, en esa ansia que es la causa del sujeto. Cuando Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no se está refiriendo al inconsciente de la lingüística, sino al inconsciente en función de la causa, en abierta crítica al inconsciente como un dinamismo que involucre la idea de fuerza, que para Lacan es un lugar de opacidad. La premisa es que si se quiere entender de lo que se trata en el psicoanálisis, hay que volver sobre los tiempos en los que Freud forja el concepto de inconsciente, llevándolo a su límite, lo que equivaldría a decir llevarlo a su forma de cantidad finita. Es decir, no basta con decir que es un concepto, aunque es una elaboración conceptual. Lacan dice que el inconsciente es un concepto forjado sobre el rastro de lo que opera para constituir al sujeto. El inconsciente no es lo que no tiene el atributo de la conciencia. Precisamente como lo señala Lacan, uno de los errores dentro del propio psicoanálisis es no haber distinguido lo inconsciente de lo instintual, de lo arcaico o de lo primordial, ni de lo genético de un pretendido desarrollo, lo que nos lleva a plantear el vínculo entre inconsciente freudiano e inconsciente lacaniano. Hay un corte y distancia de Lacan con la noción de inconsciente de Freud. Lo que se puede constatar es la constante elaboración de Lacan en torno al inconsciente, al que, valga aclarar, no dejó de nombrar como inconsciente. Considerar al psicoanálisis como una teoría del inconsciente conduciría a dar al inconsciente el carácter de región óntica u ontológica del ser o de lo real. Y la elección de Lacan es darle un fundamento lógico y no ontológico. Como consecuencia de este acto progresivo, desaparece la noción de representación, en cuanto pertenece a la metafísica idealista del conocimiento. Veremos entonces, como en toda la obra de Lacan, el acento se desplaza hacia la noción de significante, es decir, a lo que llamamos inconsciente es lo éxtimo, término utilizado para señalar precisamente lo más íntimo que, sin embargo, no siento como mío. Estaba en mí, pero me era desconocido, dice Miller. Se trata más bien de un borde, por eso es impropio hacer de él un adentro, porque al ser una estructura efecto del lenguaje, su lugar es el del otro, y ha de buscarse en la enunciación de todo discurso. El inconsciente es lo que se halla fuera de todos los sujetos. Por esto Lacan afirma que no hay nada más profundo que lo superficial. Incluso, solo podría ser representado por un sujeto acéfalo que, sin embargo, se trata del sujeto que habla. Al sujeto nunca se lo debe representar en ninguna parte, dice Lacan. Pero aquí nos encontramos con una última pregunta. Entender el inconsciente como discurso nos aleja de la noción del inconsciente como memoria neuronal, poniendo en cuestión al yo unificador freudiano. Antes de Freud, con Nietzsche, por ejemplo, cuando se hablaba de inconsciente cerebral, se hacía en el marco de las argumentaciones antiespiritualistas que intentaban mostrar que el yo no era el amo de su casa, y que la conciencia es más bien el producto de procesos impersonales. Aun conviniendo en que hay aspectos comunes entre estos planteamientos y la noción del yo y del sujeto en Lacan, estos no tienen que ver con el cerebro, y que la idea que se deduce de la obra de Freud es que el inconsciente es una memoria, y esta memoria debe ser distinguida de una memoria orgánica, en la medida en que se suponga como propiedad de lo vivo. Cuando en 1924, Freud se pregunta cómo era posible la reinscripción sin límite de nuevas huellas mnémicas, no hace más que retomar un problema planteado desde sus inicios. Se trata de la indefensión del bebé humano y, por tanto, de la incidencia que el humano tiene sobre su cría.
Allí expone un complejo circuito que se constituiría a partir de una primera experiencia de satisfacción, quedando el objeto inscrito de manera dividida en dos zonas, una llamada A, que nunca va a ser reencontrada, y B, posible de ser reencontrada a partir del examen de la realidad atravesada por el pensamiento. Se sabe que ese otro moldea incidiendo en la base material neurológica, y sabemos también que ese otro hace que se expresen o queden silenciados ciertos genes. Entonces la pregunta es si a ese depósito complejo de huellas mnémicas que nos condicionan es a lo que llamaríamos inconsciente o base del inconsciente. En los últimos años, Lacan plantea la relación del inconsciente con la lengua para designar que no se trata propiamente del lenguaje, es decir, de la conjunción de gramática, sino que implica también el gozo con que se habla y cómo se habla. Por eso, en su conferencia en Ginebra, la relaciona con el laleo del bebé íntimamente ligado a los fonemas y palabras llenos de gozos de la madre. El inconsciente sería entonces una elucubración de saber sobre ella, un saber hacer, un apropiarse subjetivo y particularísimo de lo que es el lenguaje, o más específicamente para Lacan, la lengua. Tomando la vía de la concepción de sujeto en Lacan, podemos concluir: el sujeto en Lacan tiene una doble vinculación problemática, al significante y a las pulsiones. El sujeto designa la ambigüedad inherente a lo que se puede intuitivamente percibir de todo ser parlante. Sujeto en el sentido sintáctico, aquello de lo que se predica algo. Sometido, sujetado por un poder que lo sobrepasa, no sin reconocerle también como agente, ya que este poder no puede existir sin sujetos que lo reconocen con toda libertad. Esta concepción de sujeto necesariamente está relacionada con una operación de borramiento de las huellas del otro, por lo que podemos decir que la invención significante es algo distinto de una memoria. Incluso podemos afirmar que, a pesar del determinismo psicoanalítico, su práctica se basa en ubicar en dónde el sujeto puede poner distancia de esas huellas, sin intentar producir en su lugar nuevas identificaciones alienantes. Ese es su reto. El inconsciente no es un objeto científico, ni podemos decir, después de Lacan, que sea el objeto del psicoanálisis. No es más que una deducción a partir de lo que se dice. Tenemos así un inconsciente estrictamente admitido en sus manifestaciones puntuales, como un hecho de lógica. El inconsciente es lo que se deduce de lo que se dice. Pero un punto central para seguir pensando tiene que ver con esa posición subjetiva en el lenguaje, que es la apropiación que hace de él cada sujeto y que va vestida de libertad pero sobredeterminada por esa marca del otro. El inconsciente, como la marca en mí de la que solo puedo distanciarme reconociéndola primero, con su estatuto de verdad. Y la verdad subjetiva, con su estatuto de ficción, ya que por el fundamento mismo del lenguaje es imposible de decirse toda, y solo es posible decirla siempre a medias. La verdad tropieza en la aparente llanura agrietada del lenguaje. La verdad del sujeto que nos habita es la muestra de cómo ese discurso del otro habla en mí. Gracias, amigos de Invictus, por acompañarnos en el video de hoy. Nos reencontraremos nuevamente en un próximo. No olvides darle like al video y suscribirte si te ha gustado. Hasta la próxima.